El mundo es de los soñadores. El mundo es de los soñadores. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce el hacer como el querer por su buena voluntad. O sea, las grandes conquistas en el mundo entero se han dado por sueños que lo ha revelado el Señor, ¿sí? Por sueños que Dios ha permitido que se cumplan, ¿sí? Dios es el que produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Y Dios trae en nosotros sueños y nosotros lo tenemos que cumplir. Él los trae y nosotros los tenemos que poner en marcha. Vamos a hablar de algunas personas del siglo pasado y vamos a ver cómo hombres de Dios o hombres del mundo han conquistado sus sueños por el método de soñar y visualizar. Cómo Dios ha permitido que estas personas conquistaran el éxito. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham Lincoln, estadounidense. Este hombre en 1832 empezó su carrera política, tenía 23 años para postularse para la legislatura, para ser presidente, para empezar su carrera y le tardó 28 años. 28 años. Y en 1860 fue que ganó para la presidencia en los Estados Unidos. Al transcurso de su historia, de su carrera, hubieron muchos, demasiados fracasos, ahora lo voy a nombrar, pero también quizás en ese transcurso de tiempo habrá pensado, esto estoy persiguiendo algo que nunca se va a cumplir, y le tardó 28 años, pero lo consiguió. En 1832 perdió una elección para la legislatura de Illinois. En 1843 no consiguió la nominación para el Congreso. En 1848 fue reelecto para el Congreso. En 1855 perdió la elección para el Senado. En 1858 volvió a perder la elección de vuelta para el Senado. Yo le digo la fecha, después usted no se la va a acordar, ¿vio? Porque es así, ¿vio? Pero bueno, yo le digo la fecha, cómo fueron, que él intentó escalar y los fracasos hicieron parte de su vida y también abrazó el éxito. Y en 1860 se postuló para presidente como el número 16 de los Estados Unidos y ganó. Y en 1864, cuando terminó su mandato, se volvió a postular y volvió a ganar. Podemos ver cómo este hombre en 1860, cuando tenía 51 años, fue presidente de los Estados Unidos. Le tardó 28 años para él conquistar su sueño. Esto es porque lo hizo a través de soñar, o sea, visualizar, confesar y perseguir su sueño, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Dios nos da un sueño en nuestro corazón, tenemos que perseguir ese sueño. ¿Cuánto dicen amén? Después lo tenemos, por ejemplo, pusiste la fotito, ¿no la habías puesto? Hay que ir poniendo. Bueno, vamos a ver la fotito de, ahí está, ¿ves? Abraham Lincoln, ahí está. Parece un hombre que pasa en bicicleta por acá. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, no, después te lo voy a mostrar. Abraham Lincoln, de descendencia, no sé, de europea. Ahí está Abraham Lincoln, ¿eh? Anda por ahí. Usted lo va a ver porque anda en bicicleta igual. Muy igual. Después tenemos el caso de Henry Ford. Henry Ford, un empresario estadounidense que transformó la historia del automóvil, ¿sí? Él fundó Ford Motor Company en 1903. Aunque el auto ya estaba, tenés la fotito ahí, ese es el autito, ¿ves? Que me voy a comprar yo.
está bueno, ¿no? El modelo T. El auto ya estaba, pero él soñó con que todos los seres humanos, y principalmente los estadounidenses, tuvieran su primer autito, porque en aquel tiempo era un gran logro el tema del auto. Y él soñó que todas las personas pudieran tener su primer auto y que les salga barato. Y perfeccionó todo este tema bajo un sueño que él tuvo. Él soñaba y decía cómo podrá tener la gente el auto, y creó un sistema que el lugar este se llama, a ver si lo tengo por acá. Bueno, ahora se lo voy a decir. Este hombre creó, o sea, vio un matadero, vio un matadero, fue y vio cómo despostaban la carne. Había como unas cintas, ¿sí? Donde cada carnicero despostaba la carne solamente lo que le tocaba. Entonces creó algo en cinta y él se empezó a imaginar, se empezó a soñar y dijo, bien, esto podría funcionar. Entonces creó ese sistema y hizo que todo se redujera de 12 horas a 1 hora y media. O sea, lo que tardaba hacer un coche en 12 horas, él lo redujo a 1 hora y media. O sea, creó el sistema por cintas, y que cada operario, eh, cada persona que ensamblaba los autos, lo hacía con una sola pieza. Y esto pudo eh, vender autos a millones de personas más rápido y más barato, y pudo hacer que todos tuvieran su auto. Ahí está, ¿no? Ahí los autos y la carnicería, a ver si aparece la carnicería. Hay una carnicería, a ver, por ahí. Un matadero. Eh, ¿Cómo? Ahí lo puedo ver, ¿no? Y por eso es un hombre tan famoso en el mundo entero, el de Henry Ford. eh, Tuvo un sueño, y ese sueño lo llevó al éxito. Nosotros también podemos tener sueños que Dios nos da para cumplirlo. ¿Cuánto dicen amén? Después tenemos también a John Rockefeller. John Rockefeller era también de una familia estadounidense, la madre era cristiana, el padre se dedicaba, era vendedor ambulante y creaba así yuyos curativos, y le iba diciendo a la gente por los pueblos que eso curaba, y por ahí a veces desaparecía un par de días de la casa. Eran 6 hermanos, eran muy pobres, y John Rockefeller eh, desde muy temprana edad trabajaba, y dice que él de niño se iba a las cafeterías donde se sentaban los ricos, los poderosos, y se compraba un café y estaba ahí 4 o 5 horas sentado. O sea, llamaba la atención porque el niño se compraba un café y se sentaba ahí con las moneditas que juntaba. Y la gente le preguntaba por qué, estaba haciendo ahí 4 o 5 horas sentado ahí en el restaurante, ahí en el bar. Y él decía, le decía a la gente, a los poderosos que estaban ahí, que él estaba escuchando cómo hablaban, cómo pensaban lo que ellos hacían, porque algún día iba a ser rico, o iba a ser más rico que ellos. Obviamente la gente se le reía. Fue después, cuando ya tenía 16 años, que se metió como ayudante de contable, después se metió en los negocios petroleros, y bueno, y así después pasó a la historia. Ahí lo tenés, John Rockefeller. Producía el 90% del petróleo en Estados Unidos, lo generaba él. Hace unos añitos atrás, de los hombres más ricos del mundo, tenía que, o sea, superarlo por 12 veces, lo superaba, del hombre más rico del mundo. O sea, era súper multimillonario. A los 50 y pico de años se enfermó y empezó a hacer grandes donaciones, porque decía que en el dar estaba el éxito. La cuestión es que después se sanó y fue más rico. Eh, Hombres que soñaron, ¿sí? Soñaron con alcanzar el éxito, confesaron que iban a ser exitosos,
y Dios le dio la victoria. Después tenemos, por ejemplo, a otro muy moderno en el fútbol, por ejemplo, Lautaro Martínez, el Toro, ¿vio? Él de niño, el primer botín que tuvo, él soñó con meterle un gol a los ingleses, ¿eh? Y así pasó. Le metió un gol a los ingleses de cabeza, ¿de verdad? Entonces, Dios pone sueño en nuestros corazones para que nosotros lo trabajemos. Y depende de nosotros que esos sueños crezcan o se estanquen ahí. En Salmos 33:6 dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Se da cuenta? Fue creado todo lo que vemos con la palabra del Señor, con el aliento de su boca. Y nosotros somos lo único de la creación que tenemos el poder de hablar y el poder de crear. Y nosotros podemos transformar nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, la sociedad, a través del confesar y soñar. Porque Dios vive en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Si una persona se sabe si va a salir a la bendición o a la maldición o a la vida o a la muerte, depende de lo que piense. Si usted escuche al hablar, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, cuáles son sus intereses, y usted se va a dar cuenta si esa persona va a ir al éxito o va a ir a la muerte o al fracaso. Se puede saberlo, es matemático, porque como piensa, cómo habla, cómo actúa, se puede saber. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que moldear, ¿sí?, nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Tenemos que moldear nuestras palabras todo el tiempo, tenemos que ir a la palabra del Señor y declarar bendición sobre nuestros sueños. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice así: porque toda la escritura, escuche bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para llamar la atención, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Diga, yo soy perfecto. No, usted no, yo. A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la gente del mundo conquista sus sueños, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, que Dios nos prepara en nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu? Si una persona dice, puedo hacerlo, puedo conquistarlo, automáticamente con esa palabra creativa el Espíritu Santo te va a enviar algo para que crees. Pero si de lo contrario uno habla una palabra negativa delante del problema, delante de la situación, se van a cerrar las puertas de la bendición. O sea, la cosa va a empeorar. Si uno empieza a declarar palabras negativas, en cualquier circunstancia donde nos encontremos, va a dejar sin recurso al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Porque ante cualquier situación Dios se glorifica, también delante del problema. Usted tiene que declarar que las cosas van a cambiar, por más que las cosas estén muy oscuras. El hombre natural, el hombre inconverso, la gente que no tiene a Dios se mueve en el ámbito físico, ¿sí? Pero nosotros los hijos de Dios tenemos ese plus, que nos movemos bajo el ámbito físico y espiritual. Nosotros podemos declarar en el ámbito espiritual que las cosas van a cambiar y también dejar al diablo debajo de nuestros pies y amarrarlo y atarlo y enmudecerlo bajo cualquier circunstancia. ¿Cuánto dicen amén? Hebreo 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que fue hecho de lo que no se veía. O sea, se da cuenta, por la palabra de Dios, del aliento de su boca, por la palabra del Señor. Fue hecho de lo que no se veía a lo que se ve. Y nosotros podemos transformar, ¿sí? Dice la palabra, naciones y reinos. Transformar el mundo y todo por la palabra del Señor. Cuando la persona se encuentra, cuando el cristiano se encuentra bajo esa influencia espiritual del sí puedo, el Espíritu Santo te va a ayudar con nuevas inspiraciones y te va a dar la salida. Sin embargo, si uno confiesa no puedo, se van a cerrar la dimensión espiritual, porque le dejas sin recurso a Dios. Nosotros tenemos que pensar en el éxito.
Decirle que tener al lado, pensar en el éxito. Tenemos que pensar en el éxito. ¿Sí? Y eso es un trabajo, pensar en el éxito. ¿Sí? Por más que grande sea la turbulencia, nosotros tenemos que pensar en el éxito. Y estoy seguro que lo vas a alcanzar. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, si pensamos lo contrario, el temor se va a apoderar de tu corazón. Vas a empezar a tener miedo. Vas a empezar a ver todo más chiquitito, más ahí, que las cosas no van a salir. Yo no conozco a nadie que piense en el fracaso y diga, bien, yo quiero ser un fracasado. O sueño en el fracaso y sea una persona próspera y bendecida. O usted lo vio alguno que dice, yo quiero ser un fracasado, quiero ser un tirado, un pobre, un mendigo, ¿eh? No quiero conquistar nada, ni aprender nada. Y haya sido un gran conquistador. ¿Usted lo vio? Yo no lo vi nunca. Así que todo depende de nosotros, ¿sí? Nunca va a dar a luz algo positivo de algo negativo. No temas al fracaso, ¿sí? Piensa en el éxito. No temas al fracaso, no es que voy a fracasar, no. Si la palabra aún dice que hasta aún nuestros errores Dios los transforma en victoria, es que no hay manera de perder. La carta ganadora siempre la tenemos nosotros. Es que no hay manera de perder. ¿Sí? Hasta aún nuestros errores, cuando nos equivocamos, no es que usted va y conscientemente se equivoca, ¿vio? Ay, que me equivoqué. No, que usted va a hacer algo y le salió mal. Dios dice que Él lo transforma en qué? En victoria. ¿Cuánto dicen amén? Por supuesto que todo éxito y todas cosas que emprendan tiene que ser para la gloria de Dios, no solamente para vos mismo, ¿sí? Porque toda la gente que ha soñado cosas fue para el bien del otro también, ¿sí? Para bendecir a otro, ¿sí? Por eso tenemos que apuntar alto, decirle que tener al lado, apunta alto, ¿eh? No solamente tenemos que mirar para nuestros sueños, tenemos que mirar también para lo que desea Dios, para la salvación de las almas. Mira lo que dice Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, y haced discípulos. Qué difícil hacer un discípulo, ¿no? Parecería. Pero bueno, hay gente que se quiere dejar discipular, que se quiere dejar enseñar. ¿Sí? Que uno le diga, este no es el camino es este. ¿Sí? Y hace discípulo a todas las naciones. ¿Sí? Ese es un mandamiento de Dios para todos nosotros. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿Eh? Ahí lo agregó, ahí lo tercera de Fer 2. Y puso amén ahí, Señor, inspirado en Fernando. Entonces, hasta el fin del mundo Dios está con nosotros. O sea, ese es un mandamiento de Dios. Sueñen con extenderse, dice. Sin, sin dudar, el milagro más grande es poder salvar un alma para el reino de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tenemos que mirar al éxito. Tenemos que mirar el éxito. Decirle a la persona que está al lado, sos una persona de éxito. Sos una persona de éxito. Usted es una persona de éxito. Porque el Señor lo declara. Este es el principio de la visualización. Verse como una persona de éxito. Hablar como una persona de éxito. Caminar como una persona de éxito. Comportarse como una persona de éxito. Vestirse como una persona de éxito. No digo que una persona tenga que vestirse todos los días con ropa nueva si no tiene, pero con ropa limpia, adecuada, arreglada, cosida. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que tener esa manera de pensar y esa manera de hablar como un conquistador. De nada sirve escuchar tantas charlas y saber tanto si eso no está dentro de tu interior. Lo que vale es lo que esté dentro de tu interior. ¿Cuánto dicen amén? Usted debe tener una imagen positiva de usted mismo, una autoimagen positiva. De sí lo voy a conquistar, sí lo voy a lograr, sí voy a salir adelante. No voy a morir ahí en el fango, en el lodo,
estancado ahí. Las cosas van a cambiar. Primera de Pedro 2:9 dice, nosotros somos linaje escogido. Somos de una descendencia escogida que la eligió Dios. Somos de la realeza. Diga, yo soy de la realeza. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces es la perspectiva como te mires. A veces cuando nuestra mente quiere decirnos lo contrario, nosotros tenemos que frenarnos y recordarnos nosotros mismos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y el diablo nos teme por quiénes somos nosotros. La persona que anhela riqueza tiene que verse como una persona prosperada, rica y bendecida. ¿Cuánto dicen amén? El hombre de negocio tiene que verse con sus negocios, sus empresas prosperadas. El cristiano que anhele éxito en su carrera como ministro de Dios tiene que verse crecer espiritualmente. La persona de virtud tiene que verse la aceptación de los demás, que quiere ganarse la confianza, la amistad del otro. Tiene que verse así y no ahí, nadie me quiere. ¿Se entiende? Una persona que no se imagine el éxito, no planee el éxito, no va a conseguir el éxito. Tiene que planear el éxito. Tiene que decir, Señor, yo quiero esto de mi vida. Tiene que pedir un sueño para soñar al Señor. Y alcanzará el éxito. ¿Cuánto dicen amén? Hebreos 11:36, de modo de lo que se fue hecho de lo que no se veía. Lo que fue hecho de lo que no se veía. Nosotros podemos traer al mundo físico nuestros sueños. Podemos traerlo. Hay personas que le han llevado 15, 20, 28 años. Y Dios le cumplió los sueños. Sin más, Maradona cuando era niño decía, le hicieron un reportaje, ¿cuál sería tu sueño? Y mi sueño sería jugar en un mundial. Y Dios lo llevó a ese lugar. ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios? Dios está inmiscuido en nuestros sueños. ¿Escuchó bien? Dios está inmiscuido en nuestros sueños. El tema es que usted se lo crea. El tema es que usted se lo crea y usted diga, yo voy a hacer esto. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo voy a conquistar. Y Dios te va a ayudar a conquistarlo. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que declarar el éxito. ¿Sí? Tenemos que declarar el éxito, soñar con el éxito en nuestra mente, en nuestro corazón. Vivir el éxito. Y tenemos que orar dentro del éxito. Decirle a que tenerla, oraste dentro del éxito. Oraste dentro del éxito. Hay que orar en el éxito. Mire, Dios es un Dios de éxito. Nunca fracasó. Dios es un Dios próspero. Nunca estuvo en la pobreza. Dios nunca estuvo en la oscuridad. Siempre habitó en luz. Dios nunca estuvo enfermo. Él es sano. Cuando digo Dios, te lo digo a vos también. Esto tendríamos que alcanzarlo. ¿Sí? Dios nunca estuvo enfermo. Siempre estuvo sano. Dios nunca estuvo muerto. Él siempre está vivo. Amén. Debemos hacer oraciones de éxito como tipo diálogos, ¿vio? Como tipo diálogos, ¿sí? Que no expresan fracaso. No sé si voy a llegar, no sé si voy a poder, no sé si lo voy a alcanzar, ¿sí? Tenemos que hacer oraciones de convicción. Sé que pronto va a venir el milagro. Sé que pronto voy a alcanzar el éxito. Sé que pronto va a llegar el éxito. No tema el fracaso no existe para Dios. No tema el fracaso. Ya pronto va a llegar tu éxito. Espere pacientemente, como dijo Garfield. Si espere pacientemente, todo llega, dijo Garfield. Si usted lo espera pacientemente, todo llega. Espérelo. Debemos orar creyendo al Espíritu Santo que Él va a conquistar nuestros sueños. ¿Cuánto dicen amén?
Debemos hacer oraciones de éxito. El éxito es el secreto de nuestra felicidad. Es el éxito, es el secreto de nuestra felicidad. Usted tiene que ser exitoso en lo que quiera conquistar, en lo que usted lo haga feliz, lo que usted lo haga feliz. ¿Qué te hace feliz? Dios te quiere hacer una persona de éxito y cuando usted alcance el éxito, va a ser feliz. Te va a llevar a la paz completa. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tiene que tener una autoimagen positiva de usted. ¿Sí? Todos tenemos que tener una autoimagen positiva porque somos hijos de Dios. Tiene que confesar la realización de su sueño, orar en el éxito, confesar el éxito, trabajar para el éxito. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y por último, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la va a instruir? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, está siendo ministrada por el Espíritu Santo. Está siendo ministrada por el Señor. Nosotros día tras día vamos dejándonos ministrar por el Señor. Nos vamos formando en grandes hombres de Dios y grandes mujeres del Señor para conquistar. Dios de algo muy pequeño hace algo muy grande para avergonzar a los sabios, para avergonzar a la ciencia. Sueñe grandes cosas. Mire, John Rockefeller, cuando tuvo problemas judiciales, le decían ahí, ¿y cómo este hombre sabe tanto si no estudió esto, no estudió el otro, no estudió esto, no estudió nada? ¿Cómo este hombre sabe tanto? Y él le dijo, ¿sabe por qué? Porque yo cuando tengo problemas voy a las personas que saben y me asesoran. Entonces no es con quién seas vos, es con quién estés. Es con quién estés. Si te dejas instruir por el mundo, por el pecado y el diablo, y obviamente que uno va a ir al fracaso, pero si te dejas instruir por la palabra del Señor, por personas de éxito, por personas que han alcanzado el éxito y seguir su consejo, obviamente que vas a ir al éxito, no hay manera de errar. Entonces, por más dinero que uno tenga y por más cosas que uno tenga, si te dejas asesorar por personas de éxito cuando tengas problemas, no vas a fallar, vas a ir al éxito. Tenemos que hacer oraciones de éxito, creerle a la palabra del Señor, orar con toda confianza que el milagro es nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Tenemos que vernos como personas de éxito. ¿Sí? Tenemos que vernos como personas de éxito. Porque el éxito es nuestra paz, nuestra felicidad. Todo lo podemos transformar nosotros con el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vernos como personas de éxito, confesar que somos personas de éxito y caminar como personas de éxito. Y el Espíritu Santo nos va a ir guiando hacia el éxito.